a esta noche de historias dedicado a los funerales. Te quiero contar una historia en esta historia encontramos un factor distinto que personalmente me dejó pensando en cómo se puede manifestar este tipo de ente. Y esta historia nos las comparte Roberto. Roberto nos da un contexto. Esta historia se desarrolla en un pequeño pueblo que se encuentra en la sierra de Oaxaca, llamado Las Ánimas. Un lugar donde personalmente yo he tenido la oportunidad de grabar y es un lugar muy místico. Y quiero darles el contexto de este lugar. Un pueblito pequeño con menos de 100 habitantes. Esto según el último censo reportado. Imagínense, menos de 100 habitantes, donde la gran mayoría, o por no decir todos, son familias, son conocidos, son parientes de alguna manera. Aquí es donde se desarrolla esta historia. Un pueblo que se tiñe de blanco por lo frío y por la neblina que cae casi siempre, y aquí es donde según algunas personas pasan estos hechos que no tienen explicación. Nos dice Roberto que esto ocurre cuando él tenía 14 años, y es que en aquel entonces le tocó ir a un velorio donde había fallecido una persona, un familiar. Ahí al llegar se dio cuenta de que en este tipo de lugares, y sobre todo cuando una persona fallece, se reúne muchísima gente. Casi todo el pueblo se hace presente, por lo mismo, porque todos se conocen. Él llegó con su mamá y su papá, y en ese momento se dio cuenta de algo. Muchas personas llegaban, llevaban comida, llevaban café, muchas personas hacían este acto de presencia, de acompañamiento. Y ahí, la primera vez que estuvo, se dio cuenta de que había algo que no encajaba con lo que estaba ocurriendo. Nos dice Roberto que había un niño de no más de 8 años que estaba jugando. Era el único niño que estaba presente en este funeral. Y él le llamó la atención porque este niño jugaba, corría, tenía una fuerza impresionante. Y al parecer nadie más lo estaba viendo. Solamente Roberto, que tenía 14 años, veía cómo este niño corría por todos lados. Jugaba en los patios, jugaba dentro del lugar donde estaban velando el cuerpo. Y esto se hacía cada vez más extraño. Roberto lo observaba y se daba cuenta de que era un niño que tenía incluso una vestimenta distinta a como los niños solían vestir, ya que lo que nos describe él es que tenía, digamos, un vestuario un poquito anticuado, un short y una camisa blanca color hueso, pero de estas que se le conocen como guayaberas, que son ropas típicas de algunos lugares. Este niño no dejaba de correr y no dejaba de jugar, hasta que llega un momento donde el niño se frena. Roberto se le queda mirando y se da cuenta de que este niño se acerca a una mujer que estaba llorando. Roberto pensó que seguramente era su mamá. Después de acercarse, Roberto nos cuenta que se da cuenta cómo este pequeño niño se acerca y le da un beso en la mejilla a esta mujer que estaba llorando. Roberto no entendió qué es lo que acababa de pasar. Solamente nos cuenta que el niño, después de dar el beso, salió corriendo. Extrañamente, la mujer no se inmutó, no hizo ningún gesto de amor. Es como si nada se hubiera acercado. Al día siguiente, Roberto nos dice que le contó a su mamá todo lo que él vio, sobre el velorio y sobre el extraño niño que no dejaba de jugar y no dejaba de correr. La sorpresa de Roberto es que su mamá le dijo: hijo, yo no vi a ningún niño en el velorio. No había nadie. Habían puras personas adultas y algunos jóvenes de tu edad, pero ningún niño como tú lo describes. Roberto se quedó frío. ¿Cómo era posible que un niño tan escandaloso y juguetón nadie lo había visto? Pasaron aproximadamente 3 semanas y la noticia se hizo presente. Y ustedes van a recordar un dicho muy famoso que dice: cuando la muerte llega, siempre se lleva de 3 en 3. Exactamente a las 3 semanas, Roberto nos menciona que la noticia se hizo popular en el pueblo. Aquella mujer que estaba llorando en aquel funeral, al que el niño había dado un beso en su mejilla, la mujer había fallecido. Esto fue una gran sorpresa para todas las personas del pueblo, porque era una mujer joven,
no más de 40 años, aparentemente buena salud. ¿Qué había sucedido? Solamente las personas del pueblo mencionan que la encontraron muerta en su casa. Según algunos testimonios, la mujer había partido debido a un paro fulminante. El día del velorio, nos dice Roberto, ese mismo día, Paco, aquel niño, estaba ahí otra vez. Esta vez no estaba jugando. Esta vez el pequeño estaba sentado en un cúmulo de sillas. Ahí estaba sentadito, solo, observando solamente a la multitud. Roberto pensó en acercársele y hablar con él, preguntarle qué hacía o quién era su mamá o su papá. Pero nos dice Roberto que sintió una especie de miedo, incluso cuando intentó mirarlo fijamente a los ojos, sentía como una incomodidad, algo que no era normal, algo que es imposible que ocurra con un pequeño niño de 8 años. Roberto dice que estuvo sentado observándolo en todo momento y se dio cuenta de algo peculiar. El padre de la mujer que había fallecido estaba sentado por ahí, cerca. El niño, cuando lo vio, se paró de su silla y caminó hacia donde estaba él. Y lo que nos dice Roberto es que este pequeño niño tomó la mano del anciano y le besó su mano. Seguido de esto, el niño salió corriendo con rumbo desconocido. Esta seña, este gesto de besar la mano, era como un indicio de que algo estaba a punto de pasar. Y la respuesta no demoró tanto. Nuevamente fueron pocos días, exactamente 2 semanas, para que la gente otra vez reportara el fallecimiento de una persona de este pueblo. Y sí, fue aquel anciano al que el niño había besado en la mano. Roberto estaba entendiendo algo. Estaba agarrando, como dicen por ahí, la onda de qué es lo que estaba ocurriendo. El patrón se había repetido. Niño se acercaba a una persona, a una mujer, a un anciano, besaba la mejilla o la mano y esta persona fallecía. Roberto en ese momento entendió algo. Teniendo 14 años, no dejó de cuestionarse quién era ese niño y por qué tenía tal poder de decidir quién podía vivir y quién tenía que morir. Roberto nos dice que esto le quitó el sueño por varios días. No podía entender cómo algo tan simple podía volverse tan aterrador, ya que en palabras de él solamente podía verlo. Nadie más en el pueblo podía observarlo, solamente Roberto. Esto es algo que lo empezaba a inquietar muchísimo y nos dice que en pleno velorio de aquel anciano, el niño nuevamente estaba ahí presente, callado, observando. Roberto se le quedaba mirando, pero para este punto Roberto ya tenía mucho miedo. Tenía demasiado miedo de que este niño se acercara a él. Nos menciona que después de unos minutos se dio cuenta que el niño se paró de su silla y empezó a caminar con rumbo a donde estaba él. Nos dice que Roberto tenía ganas de salir corriendo, pero las piernas no le respondían. Solamente veía a los ojos a este pequeño que se venía acercando a él con una sonrisa en sus labios. Para sorpresa, el niño pasó de largo y a quien fue a darle un beso en la mejilla fue a su madre, la mamá de Roberto. En ese momento, aquel niño salió corriendo nuevamente con rumbo desconocido. Roberto no sabía qué hacer. En ese momento él sabía perfectamente lo que acababa de ocurrir y lo que iba a suceder en los próximos días. Roberto nos menciona que no dejó sola a su mamá en ningún momento. Pedía dormir con ella, estar con ella, incluso nos dice que faltó a la escuela para estar siempre pendiente de ella. Su mamá lucía con total normalidad, no estaba enferma y no tenía algún indicio de que algo le fuera a ocurrir. Roberto nos dice que una tarde simplemente salió con su papá unos minutos y en ese lapso fue suficiente para que la tragedia se hiciera presente, ya que cuando llegó a su casa se dio cuenta que fuera de ella había mucha gente, muchos hombres y mujeres del pueblo estaban ahí. Roberto nos dice que en cuanto vio la multitud sintió un golpe en el pecho,
y un vacío que se hacía presente, porque en el fondo sabía perfectamente qué es lo que acababa de pasar, que su amada madre ya había muerto. Roberto entró entre la multitud, llegó hasta la sala de su casa solamente para confirmar lo que él ya sospechaba. En el piso estaba el cuerpo de su mamá, quien había caído de una distancia bastante, considerable. Hubo un golpe muy fuerte en la nuca, el cual hizo que su mamá pasara a mejor vida. Roberto nos menciona que lo inevitable acababa de ocurrir. Cuando estaba el velorio de su mamá, cuando llegó toda la gente del pueblo, Roberto nos dice que ahí, estando apoyando a su padre y a sus hermanos a servir café, a regalar pan y tamales, llegó nuevamente aquel niño que se había hecho presente en los últimos velorios. Estaba ahí nuevamente. Roberto nos dice que lo miró con un rostro de odio. Roberto estaba decidido incluso a golpearlo, pero en el fondo sabía que era totalmente inútil, pues aquello, en palabras de él, ni siquiera era humano. Era algo que tomaba la forma de un niño inocente, con short y con guayabera color hueso. Un niño que aparentemente no mataba ni una mosca, pero que era el responsable de todos los fallecimientos que acababan de ocurrir en este pueblo llamado Las Ánimas. Roberto dice que aquel niño se levantó de su silla. Esta vez no se acercó a nadie, solamente miró a Roberto a la cara, le sonrió y se fue corriendo otra vez. Nos dice Roberto que ya pasaron muchos años de esto y ha sido un evento que lo ha torturado por años, ya que este niño se ha hecho presente muchas veces en sus sueños. Y según la descripción, nosotros nos hemos dado a la tarea de recrear la imagen de este niño con inteligencia artificial para que lo puedas ver, por si tú también lo has visto en algún momento o si alguna vez lo has soñado. Roberto nos dice que pasaron algunos años y tuvo la oportunidad de hablar con algunas personas que trabajaban la magia, curanderos, chamanes, personas que tenían la manipulación de la energía. Y estos le dijeron algo que lo inquietó a él, y lo voy a leer. Le decían: ese niño es una de estas tantas manifestaciones de lo que nosotros conocemos como la muerte o la Santa Muerte.